Oye, ¿para cuándo hay aquí? Hola Helen, ¿cómo le va? Hola, profe, saludos, ¿todo bien? Me alegra, me alegra. Solo yo estoy conectada. Por el momento solo tú estás conectada, pero vamos a iniciar si te parece. Ok, ok, está bien. Muy bien. Em, Cuéntame una cosa, ¿cómo te ha ido con el curso? Bueno, realmente mejor de lo que yo esperaba, Muy bien. porque le tenía mucho miedo. Yo estudié a distancia todo el colegio, nunca había llevado nada de contabilidad, es totalmente nuevo para mí todo esto. Y me ha ido relativamente bien, como les digo, mejor de lo que yo esperaba. O sea, no lo comprendo al 100, no puedo presumir, pero me ha ido muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué dicha que te está yendo bien, Helen. ¿Tienes alguna pregunta antes de iniciar con la presentación? No, profe, hoy no traigo preguntas, realmente no pude ni, para ser sincera, no pude ni abarcar toda la materia para esta clase. Ok, ok. Entonces, ahí No vamos hay viendo inconveniente. poquito a poquito. Sí, Muy bien. De todas maneras, la tutoría creo que va a ser un poco corta porque ya estamos al final. Qué ok, rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? sí, pero gracias a Dios, gracias a Dios lo hemos pasado bien, con éxito. Qué dicha, qué dicha. Bueno, mira, para ti ya estamos grabando por cualquier cosa y cualquier otra persona que luego vea la grabación. Este ha sido el ciclo que hemos cumplido en el curso. Iniciamos con análisis de transacción, luego asientos de diario, mayorizamos. La realidad es que nosotros hasta aquí no hemos tenido mayor inconveniente porque en este curso en particular prácticamente les dimos hasta el punto número 4. No, en realidad no es que se los dimos, sino más bien iniciamos el proceso en el punto número 4, pero del 4 pasamos a cientos de ajuste, luego volvimos a mayorizar. Eso significaba que ya teníamos que haber aprendido cómo era que se mayorizaba y cómo se realizaban algunos asientos de diario para poder elaborar los asientos de ajuste. Y luego teníamos que elaborar el balance de comprobación después de ajustes. En este último avance terminamos acá, en el estado de resultados. Y hoy vamos a retomar un poquito para qué es que funciona el estado de resultados y qué es lo que sigue, sobre todo en asientos de cierre. Y también vamos a ver cómo es que se elabora el estado de situación financiera. Si tienes alguna duda, puedes habilitar el micrófono en cualquier momento y con todo el gusto del mundo podemos evacuar la consulta. Como te mencionaba, em, el trabajo quedaba acá, en el estado de resultados, donde básicamente comparábamos lo que es el ingreso total y le restábamos cada uno de los gastos que tenía registrada la contabilidad, o en su defecto, el ingreso total menos el gasto total daba un resultado. El resultado puede ser positivo o negativo y es muy importante que sí lo tomemos en cuenta para esta entrega porque, bueno, al resultado positivo le vamos a llamar utilidad y al resultado negativo pérdida. Pueden ocurrir cualquiera de los dos escenarios. No siempre una empresa o un negocio va a tener utilidad y no siempre un negocio va a tener pérdida, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Se espera que menos la segunda que la primera. Eso sí es claro. Ahora, debes tomar en cuenta esto y cualquier otro compañero que vea la grabación luego. Y es que siempre el resultado que nos brinda el estado de resultados, el último monto, debo trasladarlo hacia el balance de comprobación. ¿Cuál es la composición del balance de comprobación? Solamente vamos a tomar en cuenta en este balance los montos que corresponden a los activos y voy a definir cada uno de los activos que participan, el pasivo, cada uno de los pasivos o de las deudas que participan y el patrimonio. Y antes de colocar de nuevo esa flechita, el fin último del balance de situación o el balance general son sinónimos. Es que al sumar todos mis activos
pueda también sumar el pasivo más el patrimonio y que sea el resultado el mismo, poder obtener el mismo resultado. Y esto es la base fundamental de la ecuación contable, que dice que el activo tiene que ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Esa es la ecuación. Y a partir de aquí podemos sacar algunas conclusiones. Por supuesto, si yo no traslado el resultado que me brinda el estado de resultados hacia la composición del patrimonio, nunca va a cerrar este número. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Para que el número cierre, debo trasladar sí o sí el monto de utilidad o pérdida hacia el estado de situación o balance general. ¿Se comprende? Profe, sí. Los pasivos y el patrimonio se hacen una misma suma para que dé el mismo resultado de los activos, entonces. Muy bien. Vamos a verlo un segundito por acá. En efecto, yo tengo el total de pasivo, que sería sumar estos 26,000 más los 500, total de pasivo, 526,000. Estos 526,000 tengo que sumarlo al total del patrimonio, que en este caso específico son los 950,000. ¿De dónde los tomo? 180,000 más el resultado del periodo, que se llama utilidad del periodo, 770,000, 950,000 como patrimonio. Entonces, si yo sumo 526,000 más 950,000, me da como resultado final o como total el 1,476,000. Y si notamos, 1,476,000 es exactamente igual al valor del total de los activos. ¿Está claro? ¿Ese tiene que dar igual? O... Tienen que dar Ujú, igual. Siempre ujú. tienen que dar igual. Por eso te comentaba que, por ejemplo, si nosotros no colocamos estos 770,000 que corresponden al resultado del periodo dentro del estado de resultados, perdón, dentro del balance general o balance de situación, obviamente este número final no va a ser igual. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría sumando los 526,000 que corresponden a el total de pasivos más 180,000 sin tomar los 770,000, que es el resultado del periodo, y me daría como total 706,000. ¿Qué ocurriría ahí? Que no cumplimos con la ecuación básica de la contabilidad que dice que todo activo o la sumatoria de los activos tienen que ser igual a sumar el pasivo más el patrimonio. Y a esos 706,000 le harían falta estos 770,000. Es un escenario hipotético, en este momento no está ocurriendo claramente, porque lo que estamos haciendo es trasladar la utilidad del periodo hacia el balance general o estado de situación. ¿Se comprende, Helen? Sí, profe. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda en este sentido? Para el No, próximo por ahora no. avance, ok, para el próximo avance nada más recordar que debemos presentar este estado financiero. Voy a quitar esto un momentito. Siempre, em, em, ¿cómo se llama? El resultado del estado, el estado de resultado, digamos, en este caso, la utilidad iría en el patrimonio. Exacto, exacto. Y nada más, Helen, como una nota al pie de página, no solo la utilidad, también la pérdida. O sea, si el estado de Y en caso de resultados. que, perdón, profe, y en caso de que dé igual o cero, Bueno, pues entonces en ese caso específico vamos a colocar utilidad o pérdida del periodo y colocamos aquí cero, pero que se vea reflejado en el balance general. ujú, sí, siempre tiene que verse reflejado, sea cual sea la cifra. Positivo, negativo, neutro, es mejor dejarlo ahí. ¿Está bien? Excelente. Ok, ahora, lo que solicita el último avance es elabore el estado de situación o el balance general y también elabore los asientos de cierre. Entonces, presta atención a los asientos de cierre
por favor, porque somos muy similares. Yo voy a mostrarles los dos escenarios, tanto con ganancia como con pérdida, para que veamos qué es lo que varía. Pero tienen una lógica. En efecto, un asiento de cierre cumple con los mismos criterios que hemos venido desarrollando a lo largo del curso. Tiene fecha, tiene nombre de la cuenta, tiene la parte izquierda de la cuenta que se llama debe, la parte derecha de la cuenta que se llama haber. Y el primer asiento de cierre que debemos realizar es el cierre de los ingresos. ¿Cómo cerramos los ingresos? Si recordamos, casi al principio, nos dimos cuenta que las cuentas pueden aumentar y disminuir dependiendo de si están al debe o están al haber. Eso se llama saldo normal o habitual de las cuentas. Y hay una regla para eso. Todo lo que son activos y gastos aumentan al debe y disminuyen al haber. El resto de cuentas tienen el comportamiento inverso. Disminuyen al debe y aumentan al haber. Entonces, si nosotros recordamos, el ingreso aumenta al haber y disminuye el debe. Como estamos cerrando la contabilidad, lo que queremos es dejar la contabilidad en cero para poder iniciar un periodo contable nuevo. Puede ser mensual o anual, pero en este caso es mensual porque el estado está en marzo. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero, en lugar de aumentar mi cuenta de ingresos porque ya estoy cerrando, y más bien lo que necesito es disminuir, voy a colocar la cuenta de ingresos primero, sería la cuenta de ingresos primero, y está disminuyendo. ¿Por qué lo sé? Porque los ingresos aumentan al haber. En este caso yo necesito que disminuyan. Y siempre, para poder cerrar esta cuenta, vamos a utilizar una cuenta que se llama pérdidas y ganancias. El mismo monto del ingreso, el mismo monto en pérdidas y ganancias. ¿De dónde lo tomo? Del estado de resultados. De aquí es de donde se toman las cuentas para elaborar los asientos de cierre. ¿Queda claro? ¿Se comprende? Hola Cristina, espero que estés muy bien. Adelante, Helen. Profe, entonces, para que me quede claro, los ingresos por servicio siempre va a ser igual que las pérdidas y ganancias. Em, Nada más un En ese breve, caso, un en ese caso pequeño. es la misma cifra. Exacto, Helen. Lo que pasa es que podríamos tener más ingresos, ¿verdad? Para que no quede la idea ahí de que siempre va a ser ingreso por servicios. El total de ingresos es el que yo voy a colocar acá. Entonces, si hubiera ingreso, por ejemplo, si hubiera un ingreso por membresía, entonces yo coloco ingreso por servicios, el monto correspondiente, ingreso por servicios, por debajo de este, ingreso por membresía, el monto correspondiente a Ujú. ingreso por membresía, y pérdidas y ganancias sería la sumatoria de ingreso por servicios e ingreso por membresía. Como en esta Ok. ocasión solo tenemos una cuenta, el Solo monto los tiene que ser ingresos. Ujú. correcto. Ok, de acuerdo. Listo. El siguiente paso para generar asientos de cierre es, ya cerramos los ingresos, entonces requerimos necesariamente cerrar los gastos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a recordar es que los gastos aumentan al debe y disminuyen al haber. Si yo lo que requiero es limpiar, por decirlo de alguna manera, la cuenta de los gastos para que quede en cero, si lo registro al debe, lo que voy a hacer es un comportamiento contrario. Voy a aumentar la cuenta de gastos. Por lo tanto, lo correcto es tomar como referencia la misma cuenta de pérdidas y ganancias, exactamente la misma cuenta, y desgloso. ¿Ves? Aquí hay un ejemplo muy claro de lo que mencionaba anteriormente, solamente que con el gasto. Gasto por salarios, 350.000, gasto por servicio público, 180.000, y gasto por publicidad y promoción, 400.000. Sumar 350 más 180 más 400 da 930. Entonces, registro al haber, no al debe,
sino al haber, porque necesito que disminuyan las cuentas de gasto, cada uno de los gastos que tengo. Y la contrapartida, o sea, la cuenta que voy a utilizar para poder cerrar, va a ser pérdidas y ganancias. ¿Se comprende? Excelente. Para finalizar con este ejemplo donde tenemos utilidad, entonces requerimos cerrar este monto que es el resultado. ¿Cómo? Vamos a utilizar siempre pérdidas y ganancias. Y si el resultado es positivo, vamos a utilizar luego utilidad retenida, y eso significa que vamos a tomar este monto por una decisión gerencial y no la vamos a repartir entre los socios, sino hasta el final del periodo, pero mientras tanto la vamos a acumular en una cuenta que se llama así, utilidad retenida, 770,000. Entonces, cuando hay ganancia, el asiento para cerrar la utilidad sería primero pérdidas y ganancias al debe y utilidades retenidas al haber. ¿Se comprende? Esta es una regla. Y en caso de que sea pérdida, profe, ¿es al revés Ah, o no? muy bien, vamos a verlo. Vamos a verlo. Excelente pregunta. Yo preparé también otro escenario. En este escenario nos vamos a centrar solamente en el estado de resultados, que es de donde tomamos los datos necesarios para cerrar las cuentas. Y vamos a iniciar desde el principio. Si notamos en este estado de resultados que mostramos, el ingreso, este ingreso, es inferior al gasto. Por lo tanto, el resultado no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. Menos 753,805. ¿Qué significa esto? Que para todos los efectos estamos obteniendo una pérdida, no una ganancia. Entonces, lo que va a ocurrir es, tomamos en primera instancia el monto del ingreso y aquí no varía nada. El total de ingreso, vamos a cerrarlo con el mismo asiento. Ingreso por servicios, 1.106.195. Pérdidas y ganancias, el mismo monto del ingreso. ¿Por qué no varía nada? Porque de nuevo lo que requerimos es disminuir la cuenta de ingresos. Si la cuenta de ingresos yo la registro al haber, la voy a aumentar. Y lo correcto es que disminuya y se convierta en cero. ¿Por qué en cero? Porque lo que estamos haciendo es cerrar las cuentas contables de este mes. Y luego es el mismo paso con los gastos. Tomamos cada uno de los gastos que están incluidos en el estado de resultados, cada uno de ellos, y elaboramos el mismo asiento que vimos anteriormente. Pérdidas y ganancias al debe y el detalle de cada uno de los gastos al haber. Al sumar 850 más 100,000 más 250 más 200 más 340 más 120,000, el monto resultante es de 1.860,000, que es exactamente el mismo que le vamos a colocar a la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque debemos cumplir también con el principio de partida doble. Todo lo que yo registre el debe tiene que ser igual a lo que registro al haber. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Muy bien. Y cerraríamos entonces, pero como ahora hay una pérdida, entonces sí tenemos que disminuir de nuestras utilidades retenidas el monto. Entonces, para estos efectos, ya no utilizaríamos, como utilizamos en el asiento anterior, pérdidas y ganancias al debe y utilidades retenidas al haber, sino que este es el asiento que le permite a la contabilidad demostrar que en lugar de una utilidad hay una pérdida. ¿Por qué? Porque utilizamos primero entonces utilidad retenida para disminuir la utilidad y la contrapartida sería la misma, pérdidas y ganancias. Si esto no quedó muy claro, no se preocupen, vean aquí. Adelante. Perdón. Si la cuenta está en ceros, digamos, la utilidad en este caso se tomaría como pérdidas. Muy bien. No, no, Helen, cuando el estado de resultados da cero, le Ujú. voy a dar un tip. No hay que hacer ese último asiento, no hay que hacerlo.
¿Por qué? Porque no hay nada que retener y no hay nada que Sí. rebajar. Y por eso le hacía la consulta en ese último, así entonces se me ahí, ¿cómo lo tomo? Como pérdida, como, No, como no, no sería avance aquí. un resultado neutro. Ok. Es un resultado neutro. Y si vemos aquí, entonces, cuando el escenario es ganancia, utilizamos pérdidas y ganancias como cuenta al debe y utilidad retenida como cuenta al haber. Pero si el resultado es pérdida, entonces utilizamos utilidad retenida al debe y pérdidas y ganancias al haber. La diferencia es que aquí hay un resultado positivo y aquí estamos demostrando que hay un resultado negativo. Si el resultado fuera cero, este asiento, que es el último, no se debe realizar. No es necesario realizarlo. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna duda? No, por mi parte, hasta el momento ya no. Y ya no va a haber, Helen, y ya no va a haber porque esto es básicamente lo que tienen que presentar en su trabajo. Ya lo siguiente sería la parte de- creo que son como una parte de, Conclusión, ajá, conclusiones conclusiones y y, recomendaciones. ajá, Gracias por recomendaciones. comentarlo. Mira, y lo voy a hacer así de claro. La conclusión y la recomendación, que ya lo había explicado en una tutoría anterior, no es decir, para el mes de marzo la empresa MBC SA tuvo un ingreso de 1.700.000 y un gasto de 930, lo que dio como resultado una utilidad de 770.000. Eso no es una conclusión. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver. Eso no hay que concluirlo. En realidad está explícito en el resultado del estado. ¿Se comprende eso? Sí, Lo pero que, la vez pasada usted había dado casi como un ejemplo ahí ¿verdad? para las recomendaciones. Entonces retomarlo de nuevo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una conclusión real, podría tomar como referencia los gastos y fijarme en cuál es el gasto más significativo. En este caso, el gasto más significativo es el gasto por publicidad y promoción. Ese gasto representa ni más ni menos que un 43%, un 43% del total de los gastos. ¿Cómo lo sé? Tomé los 400.000 y los dividí entre 930.000. Esa sí puede ser una conclusión real. El gasto más significativo está representado por publicidad y promoción, que porcentualmente corresponde a un 43% del total de los gastos. Recomendaciones. Y ahí hubo una conclusión. En efecto, ese gasto de publicidad y promoción es el más alto de todos y hay un porcentaje que lo demuestra. Podríamos incluir ahí dentro de la conclusión que em, prestarle financiera porque representa el 43%. Recomendaciones. Se le recomienda a la administración realizar un estudio sobre los gastos de publicidad y promoción y cómo eso se convierte en un ingreso o cómo eso se convierte en mayor cantidad de clientes que están llegando al negocio. Porque publicidad y promoción no cierra la venta, pero se supone que cuando yo publicito y promociono mi negocio, esperaría a cambio que más personas visiten el negocio, el establecimiento. ¿Se comprende eso? Sí. Prácticamente les estoy dando el último avance, ¿verdad? Pero no hay inconveniente. Ahora, eso revisando el estado de resultados, ahí se pueden sacar más conclusiones, eso es clarísimo, ¿verdad? Pero si realizáramos el ejercicio con el estado de situación o el balance general, podríamos indicar de repente que las deudas, que serían los pasivos,
representan el 35% del total de activos. ¿Cómo lo supe? Dividí los 526,000 entre el 1,476,000 que corresponde al total de activos y da un resultado de el 36% en realidad. El 36%. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no es nada del otro mundo. ¿Por qué? 36 menos el 100%. El 64% corresponde a aporte propio o de socios. Entonces, podríamos nosotros deducir. Y aquí voy a hacer un par de ejemplos nada más. Si quiero centrarme o enfocarme en el pasivo, podríamos decir que las deudas de largo plazo, ¿por qué lo sé? Porque documento por pagar es una deuda de largo plazo, es la que más está impactando en las deudas. Recomendación. Se le recomienda a la administración que analice sus deudas de largo plazo para tomar una decisión o trasladarlas al más cercano plazo o al corto plazo o invertir el dinero que tiene que pagar en el futuro para poder generar más ganancia. ¿Se comprende eso? En otras palabras, si yo tengo que pagar hasta dentro de un año o más, tengo la posibilidad de, bueno, como no le tengo que pagar a Helen ni a Cristina el próximo mes, puedo tomar ese dinero y reinvertirlo en más materia prima o reinvertirlo en ampliar las instalaciones o en diversificar el menú o en comprar más equipo, etcétera, con la intención de generar más ingreso. ¿Se comprende? Excelente, profe, muchas gracias más bien, porque dejó más clara la idea de qué podemos hacer. Es la parte que más me preocupaba, porque uno no tiene como mucha imaginación con eso, con esa parte. Bueno, qué dicha que entonces nos queda claro. Si les parece, para ir finalizando, vamos a realizar otro análisis y vamos a tomar el activo, si les parece. Por ejemplo, podríamos decir que el activo que mayor representa económicamente, en este caso es el de suministros de jardinería. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque de 1,400,000, casi la mitad corresponde a suministros de jardinería. Recomendación. Bueno, ahí podríamos sacar el porcentaje y podríamos indicar, ¿verdad? Que los suministros de jardinería representan casi el 50% del total de los activos. Recomendación. Una, se le recomienda a la administración llevar un control de los suministros de jardinería, porque si los suministros se pierden, se convertirían en un número negativo para el estado de resultados. ¿Por qué? Si el suministro de jardinería se lo roban, no lo saben utilizar adecuadamente o se daña, ¿dónde va a parar ese suministro? Directamente en un gasto. Entonces noten cómo una cuenta contable puede estar participando del balance general, pero puede también transformarse en una cuenta que luego va a impactar el estado de resultados. ¿Por qué? Imagínense, imagínense que estamos hablando de una motoguadaña que sirve para podar los jardines del hotel o de las instalaciones de recreo, etcétera, y se daña. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la administración? Sacar dinero para arreglarla o sacar dinero para sustituirla. ¿Qué significa eso? Que si yo hago una buena administración del suministro de jardinería, me permite a mí alargar la vida de ese activo y
no tener que generar gasto para reemplazo o para arreglo. ¿Se comprende? Sí, profe. Muy bien, como pueden observar, la intención no es que mencionemos números, porque no es necesario. O sea, cuando ustedes estén gerenciando algún negocio y un jefe de contabilidad, un gerente de contabilidad esté haciendo una presentación de estados financieros frente a ustedes, espero que así sea, que ustedes tengan o su propio negocio o sean personas que vayan a gerenciar, no tiene mayor sentido que le repitan lo que usted ya tiene en el documento de frente. Ah, mire, señores de la junta directiva, los activos tienen un total de 1.476.000. ¿Y eso qué me dice? Eso no me dice nada. Pero si esa persona tiene la capacidad de indicar que representa casi el 50% de los activos, nosotros, como personas que vamos a estar tomando decisiones basándonos en datos, podríamos decir de qué manera yo puedo tomar esta cuenta contable y, si es una debilidad, convertirla en una fortaleza. Si hay un riesgo, disminuir el riesgo para que eso no impacte negativamente a mi negocio o el negocio de alguien más, si es que de repente estamos gerenciando el negocio de alguien más. ¿Se Sí, comprende? aquí la idea sería buscar soluciones o mejoras en la Ujú. empresa, siempre. Exacto, exacto. Eso es, eso es. Tener la capacidad de decir, ok, está este número, pero ese número, ¿qué significa? Un gasto por servicios públicos, por decirles algo. ¿Qué podría recomendar yo aquí en el gasto de servicios públicos? Se le recomienda a la administración revisar la facturación de los meses anteriores, compararla y verificar si hay un aumento en el gasto por servicio público. ¿Por qué? Porque si yo logro identificar que hay un aumento en el servicio público, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo eso no lo soluciono, yo no gerencio o soy el administrador o soy la jefatura, pero la persona encargada de mantenimiento debería decirnos a nosotros si hay una fuga y eso genera un aumento en el consumo de agua. Si por el contrario nuestros empleados están utilizando la red para temas personales, el teléfono para asuntos personales, em, si en realidad estamos utilizando una red de internet en el que se paga mucho, pero no ocupamos algo tan grande, o si al contrario, más bien estamos justificando que tenemos 500 gigas de internet porque eso nos da un beneficio con nuestros clientes, pero también puede ser al contrario. Podemos quitar el servicio de internet para que las personas que estén hospedados con nosotros no estén conectados a la red. Eso también ocurre. Como pueden observar, de aquí se pueden tomar muchas decisiones, pero este es el punto al que nosotros queríamos llegar, más allá de los números, más allá de, si usted, y ustedes lo van a ver en la rúbrica para evaluar. Lo que realmente pesa son las recomendaciones y las conclusiones. ¿Por qué? Porque al final ya pasamos por donde asustan, ya conocemos la teoría. Como decía Helen ahora, sí, no eres experta, pero yo espero, Helen y Cristina, que las personas que hayan pasado por este curso hoy tengan una visión de la contabilidad completamente diferente, distinta, no la tradicional, no la de necesito hacer asientos de diario y T de mayorización y asientos de ajuste y volver a mayorizar y estados financieros y balance de comprobación. En nuestro caso específico, la contabilidad para turismo no tiene ese componente tan teórico. Esta es la parte más bonita. Dime, Helen. Sí, pero realmente yo, como le decía, no conozco nada, no conocía nada del tema, pero me ha gustado, la verdad. Sí he tenido y como dice usted, es hacer un análisis financiero no tan profundo, pero la idea es para buscar soluciones a la Ujú, empresa. ujú. Es eso, se tiene que basar en los resultados para ver cómo encuentra soluciones. Ahí le doy el pase a la compañera. Y muchas gracias, profe, muchas gracias porque usted ha sido parte de que no me diera tanto susto esa materia, de poder controlar el susto que yo le llevaba.
y poder entenderla mejor. Qué dicha, qué dicha. Me alegra muchísimo. Y no, gracias de nada. Al contrario, uno se siente satisfecho cuando escucha ese tipo de comentarios, Helen. Tú nos dices, Cristina. Yo lo mismo, profe, yo le tenía horror a la materia porque yo pensé que me iban a salir con mucha teoría y cosas y eso, pero como usted lo explica, profe, increíble que le pude entender y pude hacer, bueno, los trabajos creo que me fue muy bien, a Qué pesar de dicha. que no tenía ni idea, pero viendo sus tutorías siempre las veía después porque como trabajo, viendo las tutorías y todo eso pude entenderle y me gustó, de verdad me gustó mucho, mucho, mucho esta materia, porque pude entender. Pues a mí me alegra mucho, la verdad. Y espero que en adelante puedan compartir la experiencia. El resto de materias deberían de ser así, un poquito teóricas sí para conocer la teoría, pero más prácticas porque ustedes van a estar ahí tomando decisiones y yo espero encontrármelas en algún momento, en algún lugar. Tal vez ustedes me van a poder saludar, yo no las conozco em, personalmente, pero verlas creciendo, tomando decisiones, observando. Se los digo con total transparencia, las personas que logran dar ese salto y ver los números y decir, yo recuerdo que en la U me habían dicho que esto no eran solo números, yo recuerdo que para algo servían los activos, los pasivos, el patrimonio. También recuerdo que si uno controla el gasto, puede generar un número más positivo en el ingreso, o de repente si genero más ventas, esa es otra conclusión, ¿verdad? Hoy vemos ahí un ingreso por servicios de 1.700.000, pero ¿qué tal si diversificamos el negocio y no nos dedicamos solamente al hospedaje, sino que también ahora nos dedicamos a desarrollar eventos sociales, ¿verdad? Entonces ya no solamente la gente viene y se queda con nosotros, sino que también podemos entregarles un área debidamente equipada y preparada para que hagan bodas y bueno, cualquier tipo de actividad familiar. Entonces ya ahí no solamente dependemos de la venta de la habitación, por decirlo desde el hospedaje, pero podríamos hablar igual en un restaurante. Si hoy estamos vendiendo solamente alimentos al público, bueno, ¿por qué no generamos unas ventas por entrega? ¿O por qué no buscamos un supermercado y le vendemos alimentos preparados, etcétera? Con todo el riesgo que eso puede significar, está muy, muy claro. Pero el tema es ese, que el resumen de este curso es más, ¿qué puedo hacer con la contabilidad que aprendí yo de los conceptos contables? Porque yo espero de verdad que tengan un profesional al lado que se haya dedicado a estudiar esto 3 o 4 años, que les asesore y que ustedes tengan el criterio suficiente como para decir, suave, suave, yo no soy experta, no soy experto, pero sí recuerdo muy bien que esto me servía para tomar decisiones. Y ese es el resumen de este partido, ¿verdad? Si no tienen ninguna otra consulta, duda o comentario, pues para mí, lo repito, Por mi siempre es parte, un no, honor. como le decía, más bien agradecerle mucho porque, como reiterando las palabras de la compañera, estas tutorías me han ayudado increíblemente. Qué Entonces, dicha. muchas gracias, profe. A las órdenes, a las órdenes. Y espero verlas en algún momento, si Dios lo tiene a bien. Eso sería, nos veríamos ya para la entrega final, o no nos veríamos, sino lo que correspondería es la entrega final, el avance número 3, ya no hay más tutorías. Y espero que les vaya muy bien a ustedes y a sus familias, que la pasen excelente. Dios las acompañe. Hasta luego. Amén, profe, Hasta igualmente. luego, profe. Chaito. Amén, igualmente. Muchas bendiciones. Gracias.